ándale pues, compadre. Como con todo gusto. Después de este tema, por ahí ya viene nuevamente la presencia del gran amigo San Juan. Por allá y todos su ritmo sabrosito, aquí con sus teclados mágicos. Ándale pues, vamos bailando este tema. Y enseguida lo dejamos en buenas manos. Un saludo ya para la familia Sierra también, compadre. Ándale pues, compadrito. Con todo gusto, familia Sierra. Enviamos por ahí los saluditos. ¡Eso dice! Suelta la parejita, compadre. Vamos bailando, vamos gozando. Dice así, así, rayos de Oaxaca. Y por allá andan las maruchas, las sabritas, eso, la botanita. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Disfrutando y bailando, volvemos. Sí.
Vamos a seguir con el ambiente, mi gente. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Seguimos. Y esto para todos ustedes en esta noche. Dice: los temas de rancherito. Y échale mi rayo. Esa mujer que te tiene tan engreído a mí. Querido amigo, yo no sé lo que me ha dado. Cada que la veo venir, se agacha y se va mirando, querido amigo. Miraste hoy, ay, la mirarás mañana, querido amigo. Querido amigo, más mañana mejor morir. Échame a mi rayo. Miraste hoy, ay, mirarás mañana, querido amigo, más mañana mejor morir. Hola, mi gente, seguimos con ese ambiente maravilloso, saludando como no todo gusto por ahí a Raúl Jacinto de San Martín Veras, y por favor de complacer por ahí con el señor líder. Ándale pues allá para la familia Aguilar, como le todo gusto, mi gente hermosa. Y también allá para la familia Sierra. Ándale compadre, ahorita les enviamos por ahí su tema, que los temas nuevecitos que nos están solicitando en esta ocasión. También allá para José y Adán Ávila, allá en los Estados Unidos, compadre. ¿Cómo no, con todo gusto? Vámonos pues para seguir complaciendo para allá, mi gente, familia Sierra. Ahí les va su tema. En esta ocasión se llama El Narco Fantasma. Dice de los temas nuevecitos. ¡Échale! Allá parado con Tenorio Cabón, de parte de una admiradora que lo quiere mucho. ¡Ándale! Quieren conocer mi nombre, mi apodo y mis apellidos por diferentes países. En los Estados Unidos me buscan por traficante para llevarme al presidio. Por ser un toro pesado, mi cabeza tiene precio. Envidia de mis contrarios me quieren quitar de medio la plaza de mi mercado. Es algo que no les dejo. No hay perrito que me ladre, que no calle para siempre. Quisiera darle a madre, pero no he tenido suerte, porque el diablo es mi compadre y mi comadre es la muerte. Mi nombre es confidencial, por
fantasma, de mí no tiene ni idea. Me despacio por su cara, como un pipero cualquiera, pero de grandes agallas. Cosecha lo que se siente, eso no tengo presente, y hasta ahora me llega, voy a seguirle de frente, que al fin mi turno me espera, con el diablo y con la muerte. Sobre este tema de los segundos Narco Fantasma, compadre, por ahí viene incluido en nuestra séptima producción que tenemos por allá a la venta ya en la cabina por ahí de audio para todos ustedes con cariño en esta maravillosa noche. Bueno, deseamos por ahí los saluditos allá para Álvaro Tenorio Tabón, de parte de una admiradora, dice que lo quiere mucho y favor de complacer por ahí con la canción de Elenita. También por ahí los temas nuevecitos, compadre. Vámonos, pues, vámonos rápidamente por ahí preparando el siguiente tema con todo cariño para toda mi raza que estamos solicitando ese tema también en esta ocasión. Dice, y se llama El Líder, mi gente, dice. Cántale, compadre. Soy el líder, soy el que tiene el poder. Me costó mucho trabajo alcanzar este nivel. Tengo mucho tiempo arriba, he sabido mantener. Es cuestión de inteligencia, también de mucho valor y de fanáticos fieles para estar donde yo estoy. Cada quien tiene su voz en esta organización. Hay muchos pollos picudos que me han querido tumbar, pero le han tratado alas, no me han podido llegar. Son pollos que se creen gallos, pero yo soy gavilán. Dime eso así, compadre. Hay chamaquitos que piensan que lejos van a llegar, pues les falta inteligencia, con liderazgo llevar. Tengo ganas de decirlo, que con hechos demostrar. El llegar no crea que es fácil, mucho menos sostenerse, pero el que llega a ser líder siempre va a ser el más fuerte. Y a los que quieran tumbarlo les puede fallar la suerte. Si soy líder, soy el jefe, eso está comprobado. Cuídese los chapulines de meterse a mi mercado. Yo soy criado en poderosos y de ellos estoy rodeado.